Cuando hablamos de vendida de humo en Dragon Ball, claramente quien nos viene a la mente va a ser el supremo vendehumos por muchas obvias razones. Pero graciosamente no es el único ni fue la primera vez que Akira Toriyama se burló de nosotros, generando situaciones que terminaron en absolutamente nada, vendiéndonos más humo que políticos de izquierda socialista durante las temporadas electorales, ya sea porque el sujeto tenía que cambiar cosas a petición de algún editor o porque simplemente se echó para atrás de último momento y dijo, nah, eso suena como muy pendejo. Y tengan en cuenta que una vendida de humo es cuando la obra te plantea un escenario que no se da y si se llega a dar pues va a ser muy al pasar el tiempo. Por ende hoy voy a hablarles de todas las veces que comimos humo en todo Dragon Ball en general, si es que me da tiempo. Comencemos. Y antes de empezar con la primera vendida de humo, les mencionaré que graciosamente el Dragon Ball clásico no cuenta con uno en sí, porque la trama al contar con pocos personajes en su momento, digamos que la misma trama ya nos dejaba de antelación que no podríamos esperar mucho de dichos personajes, ya que todo siempre giraba en torno a Goku. No obstante, muchos personajes realmente demostraron bastante evolución durante el transcurso de la serie, creando así lo que conoceríamos más tarde como los Guerreros Z. Ahora sí, como primera vez que nos aventamos un humo a la cara, sencilla y llanamente ocurre el inicio de Dragon Ball Z, justamente cuando Goku y Piccolo se encontraban peleando contra Raditz. Y es que verán, en dicho combate ya sabemos que es donde se establece el término de niveles de poder, pero a su vez se plantea un dato que debería haber sido muy importante para la obra, siendo este el poder de Gohan, ya que Raditz contaría con que el poder del chamaco era de unos 700 y algo unidades de poder, para posteriormente elevar dicho poder a sobrepasar las 1300 unidades para cuando golpea a Raditz con su cabezazo. En pocas palabras, la obra en este momento nos estaba tirando a la cara el enorme potencial que Gohan realmente escondía en su interior, pero que no podía explotar a no saber pelear ni controlar dicho poder, tanto que a todos dejaría sorprendido. Y con el final de dicha pelea, con un Goku muerto y un Piccolo que sería a cargo de entrenar a Gohan para que éste pudiera exprimir sus capacidades para cuando los dos Saiyajines que mencionaba Raditz llegaran a la Tierra pudiera efectuar dicho poder. O sea, tienen que entender lo que se estaba planteando aquí, y es que para cuando los dos Saiyajines llegaron a la Tierra, básicamente todo ese potencial oculto que Gohan decía tener resultó en ser nada. Claramente yo sé que era un niño inexperto, pero es que desde la batalla contra Raditz, el chiste de Gohan era sus arranques de ira, pero cuando dicho arranque llegaba durante la batalla contra Nappa, básicamente no hacía nada y terminaba en una vendida de humo. Un momento que pudiera haber sido muy importante para establecer al personaje en este arco terminó en nada porque Nappa simplemente se tanqueaba los ataques como si nada, y yo sé que Gohan fue muy crucial durante la saga Namekusei y que además todo el desarrollo respecto a su potencial oculto llegaría a su culminación para el combate de los Juegos de Cell, en donde se proclamaría como el más poderoso de los Guerreros Z y el salvador del mundo en ese momento. Pero tengan presente esto, para el momento en que se plantea el potencial de Gohan estamos hablando del capítulo 5 del manga, y para cuando vemos los frutos de dicho potencial es sino hasta el capítulo 78, o sea, haber tenido que esperar 73 capítulos para ver los frutos de dicho potencial oculto es honestamente muchísimo tiempo. Es más, ustedes han visto ese meme de Megumi de Jujutsu Kaisen donde lo llaman el hombre potencial. Bueno, si Dragon Ball Z hubiera salido en estos tiempos, durante 73 capítulos Gohan hubiera sido el Potential Man. Así de vendida de humo fue Gohan en su momento de introducción. Luego la vendida de humo en la obra es, irónicamente, una muy graciosa y ocurre durante el comienzo de la llegada de Nappa y Vegeta, cuando mientras Piccolo, Gohan y Krillin esperaban, llegan Tenshinhan, Chaos y Yamcha. Y es que verán, por la reacción de Krillin y considerando que estos personajes no los veíamos desde el torneo Tenkaichi y que todos en general tuvieron un fornido entrenamiento con Kamisama para poder enfrentar a los Saiyajines, uno creería que podrían haber dado más de sí, terminando siendo un montón de vendehumos, porque aunque podían ser más fuertes que un mero Saibaman, y ese detalle les podría haber dado cierto mérito, no necesariamente deberían ser los salvadores de la Tierra y que Goku no hiciera nada. Todo se desploma cuando más temprano que nunca Yamcha cae fácilmente contra el Saibaman y que luego de eso Krillin con una única técnica acaba con todos los Saibaman de un solo ataque, haciendo que a la larga todo el esfuerzo que pudieran haber hecho estos tres personajes en específico no sirviera de nada, que hasta podían ni haber participado en la pelea y el resultado muy seguramente terminaba siendo el mismo. Irónicamente, en cierto grado puede aplicar un poco con Piccolo, ya que sí, no hizo nada más que ser papeado por Nappa, pero el propósito de Piccolo no era ganar, sino ser un punto clave en el desarrollo de Gohan, aparte de que su muerte era importante y necesaria. Sin dicha muerte, el arco de Namekusei no hubiera ocurrido, por lo que es un evento canónico, por así decirlo, pero el resto de personajes no hicieron nada, simplemente Krillin, el MVP durante todo el combate contra Nappa, o sea, él solo se bajó a todos los Saibaman.
De no ser por Vegeta, hubiera matado a Nappa. Además que aunque es normal decir que Piccolo es más fuerte que Krillin, igualmente este personaje demostró estar bastante a la talla, peleando a un nivel bastante similar al de Piccolo contra Nappa, mientras que Yamcha lo petateó un Saiyaman, Tenshinhan solo fue cogido por Nappa y Goku no hizo nada, y ni hablemos de Chaos que se sacrificó de a gratis. Simplemente el personaje que Akira Toriyama se quiso quitar del camino, nada más. Tremendos vendehumos si me preguntan. Luego otra vendida de humo la tenemos hasta la mitad de la saga Namekusei, justamente antes de que la Fuerza Ginyu llegaran al planeta. Tenemos a nuestro grupo de protagonistas con el Gran Patriarca. En un momento vemos que el Gran Patriarca le ordena a Neil que vaya a ayudarnos a pelear contra la Fuerza Ginyu, cosa que este accede, y uno podría haber tenido grandes expectativas de cómo este personaje se hubiera desenvuelto durante la pelea. Muy seguramente el resultado no hubiera cambiado del todo, tomando en cuenta que su nivel de pelea era de 42.000 unidades, un nivel bastante similar al que tenía las Fuerzas Ginyu, porque de haber participado en dicho combate sería muy obvio que tanto Geese y Porter hubieran participado desde un principio. Posiblemente estos dos terminarían peleando contra Neil mientras Rikun peleaba contra Vegeta. Seguramente Akira Toriyama se echó para atrás con esta idea porque habría tenido ya en ese momento pensado hacer que Neil se fusionara con Piccolo más tarde para justificar el enorme incremento de poder que este tendría, porque de haber participado seguramente al quedar tan malherido, Goku le hubiera dado una semilla del ermitaño como al resto cuando llegara y nunca se hubiera fusionado con Piccolo, por lo que en mitad de vuelo haría que se regresara para posteriormente enfrentarse con Freezer, el cual claramente terminaría humillando mórbidamente a Neil, por lo que nunca pudimos ver a este personaje exprimir su enorme nivel de pelea para el momento, haciendo que tuviera que hacerle pelear con literalmente el final boss de la saga. Este es un caso similar al de Yogo de Jujutsu Kaisen. Ahí otra vez uso esa obra de referencia, pero bueno, es como el Yogo que tiene un potencial pero lo hacían pelear contra los tops de la serie, nunca teniendo una victoria. Y la siguiente vendida de humo graciosamente sigue ocurriendo en esta misma saga, exactamente luego de que el grupo protagónico usara la esfera del dragón, haciendo que Freezer llegue enfadado con ganas de vengarse por haberle quitado la oportunidad de obtener la vida eterna. Y es que exactamente el Freezer de aquí es una vendida de humo. Verán, durante toda esta saga estuvimos viendo a este Freezer siendo una fuerza imponente que sembraba temor en todo aquel que se parara enfrente de él, y que incluso cuando tuvo su calentamiento contra Neil explica que su poder de pelea es de 530.000 unidades, o sea, una burrada para ese momento de la obra, pero que a la final nunca viéramos como tal a este Freezer hacer absolutamente nada, ya que llega, tiene un ligero choque de incremento de poder con Vegeta y de una vez accede a transformarse sin más, por lo que nos perdimos de haber visto al Freezer pequeño icónico que vimos durante toda la saga, haber tenido al menos un enfrentamiento contra nuestro protagonista para directamente entrar en una transformación. Muy seguramente tengo la sensación de que Toriyama hizo esto al suponer que Freezer en esta forma, a pesar de tener un enorme poder arrodillador, no hubiera sembrado la misma tensión que luego sembraría en su segunda forma, que es básicamente el mismo personaje pero mucho más gigante y musculoso, por lo que esto en cierto modo me da hasta risa, porque hay gente que afirma que Akira Toriyama se caracteriza por hacer villanos con diseños simplones pero que guardan un enorme poder, usando a Majin Buu gordo de ejemplo, sin tomar en cuenta que en todos estos casos, tarde o temprano, Akira Toriyama terminaba echándose para atrás para introducir un villano con un diseño más imponente. Ejemplo nuevamente de Majin Buu, que rápidamente lo reemplazó con Super Buu, que en diseño era más imponente, y el pequeño Buu, que en diseño es igual al de Super Buu pero más pequeño y errático, pero seguía siendo imponente. El mismo caso se puede aplicar aquí a Freezer. Lo único que hizo fue agarrar el diseño de Freezer pequeño, lo estiró, le acomodó los cachos y lo hizo más musculoso y listo, con eso tenemos. Pero no crean que esta saga se queda sin vendidas de humo, aún tenemos una tercera vendida de humos, y digamos que esta vendida de humo viene en doble porción, porque no mucho más tarde llega Piccolo con su enorme nivel de pelea que adquirió de sus huevos verdes tras fusionarse con Neil para enfrentarse contra Freezer en su segunda forma, donde ambos tendrían un pequeño pero a la justa fue un muy ligero combate entre ambos. Pero ¿que acaso la vendida de humo es entonces el poder de Piccolo? No, para nada, sino que la pelea en sí fue una vendida de humo, porque recuerden que algo que siempre ha caracterizado a Piccolo es el hecho de que este pendejo siempre le gusta farmear aura, y siempre que lo hace con su capa, por lo que cuando vemos que Piccolo pelea con su capa puesta, nunca está peleando en serio, es sino hasta que se quita dicha capa cuando Piccolo realmente va a pelear en serio, por ende utilizar todo su poder, cosa que no vemos en esta pelea. Durante toda la pelea Piccolo está con su capa puesta, el anime quiso arreglarlo un poco más dándole unos minutos más de pelea sin la capa, pero en el manga directamente cuando Piccolo se quita su capa para pelear en serio, automáticamente
automáticamente Freezer pasa a su siguiente transformación, terminando cogiéndose a Piccolo en dicha forma, quitándonos la verdadera pelea que hubiera sido ver a Piccolo pelear con todo su poder contra el Freezer segunda forma. Y ahora les voy a decir por qué esta vendida de humo vino doble, porque es que el hecho de que Freezer accediera a su tercera transformación también fue una vendida de humo, porque solo se transforma en el cabeza de huevo, se papea a Piccolo, Gohan se enfurece como siempre sin ningún resultado y de una Freezer accede a su forma final, haciendo que la tercera forma de Freezer termine siendo tan intrascendente y olvidable que si Freezer hubiera pasado a su forma final durante la pelea contra Piccolo, el resultado no hubiera cambiado narrativamente. Les haré una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha leído Multiverse? Bueno, dicho fan manga buscó responder a una de las mayores incógnitas y a su vez una de las mayores vendidas de humo que Akira Toriyama nos dio y que ha sido constante tema de debates, y así es, hablo de toda la existencia misma del Rey Cold. Y es que tómenlo en cuenta, Freezer no murió, vuelve más fuerte que antes y además no vuelve solo, sino junto a su padre, o sea la amenaza ahora ya es doble y no es para menospreciar cuando la expectativa era tan alta, ya que mientras este par llegaba a la Tierra, primero Tenshinhan menciona que no es solo un ki, sino que otro que es incluso más grande y viene acompañando a Freezer, comentario corroborado por el mismo Gohan afirmando que uno es de Freezer, pero que quien acompaña a Freezer tiene un ki muchísimo más grande, claramente refiriéndose al Rey Cold. Yo sinceramente sí no sé qué planes habría tenido originalmente Akira Toriyama en este momento como para dar tales comentarios tan debatibles, y es que todo generó a raíz de que a Kill Cold siempre se le asoció a la segunda forma de Freezer por su apariencia, por ende muchísima historia da que el tipo de haberse transformado a su forma final debería haber sido una bestia. Llegaba a haber gente que decía que el tipo podía ser tan fuerte como Majin Buu. Una burrada absoluta, lo sé, pero es que o sea, con solo ver eso, uno creería que el Rey Cold daría muchísimo más de sí, cuando no, simplemente llegó el papo misterioso, se cogió a Freezer y luego se cogió a Cold sin siquiera permitirle transformarse en dado caso pueda transformarse, arruinando lo que podría haber llegado a ser tal personaje cuando a las justas no debería ser ni tan fuerte realmente. Pero bueno, sin duda una vendida de humo el hecho de que el autor nos quiso vender la idea de que quien acompañaba a Freezer poseía un poder muchísimo más grande que este cuando en la realidad ni siquiera se demostró ser el caso. Pero saben que sí fue una tremenda vendida de humo en la saga Androide. Al comienzo podría decir que serían los mismos androides, porque o sea, se supone que Trunks fue al pasado a advertir de esta amenaza y la cosa. Uno sentía un wow, son jodidos que son estos androides, pero que a la final solo fueron un trámite para presentar al verdadero villano de la saga, que sería Cell. Claramente todos estos factores ocurrieron porque ya todos sabemos esa historia de que el autor de Akira Toriyama era el Talos de esa época y le parecía una completa amenaza a unos androides y quería un personaje bien esencial, pero más que enmarcar a los androides en general, de quien me voy a referirme para esta vendida de humo sería de específicamente el androide 17, pero no del personaje como tal, sino de la idea que se tenía de tener un combate entre este personaje contra Goku. Y es que, aunque no lo crean, se estaba generando en aquel entonces muchísimas anticipaciones de ver a estos dos personajes pelear. Era como una rivalidad inconsciente, escenario que nunca se dio lastimosamente por la introducción de Cell. Claro, dichas expectativas nosotros, o sea, me refiero al público de Occidente, no la tuvimos, pero si fueron unas expectativas que el mismo público japonés sí las tuvo. ¿Y cómo puedo afirmar lo que les digo sobre este tema? Pues pregúntenselo al mismo autor y a Toei, que acaso ustedes creen que el hecho de que por ejemplo en Dragon Ball GT el androide 17 fue el villano de una saga fue simplemente mera casualidad, o el por qué en Super nos dieron un pequeño combate entre estos dos personajes por puramente fanservice. ¿Acaso creen que estos momentos se dieron porque sí? Por supuesto que no, ya había intenciones de que se estaba generando en este arco, por ende una vendida de humo la idea de haber querido ver a un Goku pelear contra el androide 17 en la saga Androide. Y no crean, esta saga aún tiene otra vendida de humo bastante notable, que ocurre al final de la saga, mejor dicho, y siendo este el sacrificio de Goku. Sí, muy emotivo y todo, que Goku se sacrificara para salvar a la Tierra llevándose a Cell al planeta Kaiosama y la onda,
pero ustedes tienen que admitir que esto es tremendo guionazo, que Cell sobreviviera a tal inmolarse en una explosión y que además se regenere en su forma perfecta, incluso más fuerte que antes, sin siquiera absorber al Android 18 nuevamente. O sea, entiendo que Akira quería darle el win a Gohan, pero en este momento ocurren tantas cosas que, siendo justo, fue una muy pésima idea por parte del autor hacer que en primer lugar Cell escupiera al Android 17, ya que de aquí adelante como que ya en sí en la mente de Akira la saga ya había terminado, porque no había forma coherente de hacer un cierre satisfactorio sin sacarse un guionazo, terminando en la mayor vendida de humo de la saga, que fue matar a Goku con una explosión que solo hizo a Cell muchísimo más fuerte. Claramente era para salvar a la Tierra y para darle el protagonismo a Gohan. Y llegando a la saga de Majin Buu, esta saga es la que podemos decir que es el mayor vendida de humos de todos, porque es graciosa la enorme cantidad de momentos como los que acabé de mencionar que nos comimos en esta saga, y creo que si los comento todos sería sobre extenderme de más, porque el primero que nada es el mismísimo protagonismo de Gohan. No más Akira Toriyama le dio la oportunidad, mandó al carajo a Gohan y volvió a meter a Goku a la obra de manera directa cuando empieza el torneo de artes marciales. Muchos creyeron que era porque Japón odiaba a Gohan, cuando no, what the fuck, si es uno de los personajes más populares por allá. Fue porque el mismísimo Akira Toriyama se puso a construir una narrativa para este personaje desde el comienzo de Z, para cuando podía por fin darle el protagonismo que claramente quería darle desde un principio, no se lo da y trae nuevamente a Goku, haciendo que Gohan básicamente pierda todo dicho protagonismo que hubiera tenido en ese caso. Y luego de dicha vendida de humo, se nos presenta al nuevo dios en la escala de divinidades de esta obra, el Supremo Kaiosama, o muy bien conocido como el Gran Supremo Vendehumos, que en su introducción se hacía el piola, todo serio y todo maquiavélico, como si fuera alguien aparte de importante, poderoso, calculador o muy misterioso. Tanta fue su introducción que la ensalzaron, que literalmente Akira Toriyama hizo que Piccolo se cagara encima, no más porque, no lo sé, simplemente lo vio y se asustó. Y luego nos venden que la idea de que y capaz el pinche Kibito le hubiera podido aguantar un round a Gohan en Super Saiyajin, para luego ambos personajes no hacer una pija. Decir que le puede ganar a Freezer fácilmente, algo que básicamente no sorprende a nadie, cuando cualquier Saiyajin para este punto ya podía hacer esa hazaña. Es más, hasta Piccolo podía haber hecho eso, pero el pendejo creyó que sería un dato bien vergas. Luego cagarse del miedo con alguien a nivel de Cell, y sin mencionar que no hizo nada durante toda la saga, porque ni siquiera se sabía el lore de los Kaioshines, que tuvo que venir el antiguo Kaioshin a dar la idea de los Potairas y lo de desbloquear el potencial de Gohan. Es que es tanta la vendida de humo de este personaje que cuando se fusionó con Kibito ni siquiera fue tomado en consideración para pelear, ni siquiera contra el pinche Majin Buu pequeño. Qué mamada de personaje, si me pregunta. Literalmente la cara y la representación de la idea mismísima de lo que es una vendida de humo en todo Dragon Ball en general. ¿Y acaso creen también ustedes que el pendejo del Supremo Vendehumos ha sido la única ocasión de que esta saga nos ha vendido un tremendo humo? No, para nada, porque cuando nuestros guerreros Z van a confrontar a Babidi, Vegeta se deja controlar por Tablos para pelear con Goku, pasa todo el quilombo que pasó, reviven a Majin Buu gordo y Vegeta decide pelear con este personaje para enmendar sus pecados. Algo bastante chido por parte del personaje, literalmente desarrollo de personaje en su peak. Pero para enmendar sus pecados decide sacrificarse en una explosión bien mamalona que a las justas no iba a hacer nada, pero la intención era lo que contaba. La vendida de humo no es el sacrificio en vano que cometió Vegeta, sino que Piccolo le dice a este y a su vez a nosotros los espectadores como información que si Vegeta se muere aquí por haber sido tan culero, va a perder su alma porque bueno y tales. Técnicamente nos estaban diciendo a nosotros que Vegeta lo van a sacar de la franquicia, y fue tanta la vendida de humo con este tema que simplemente en cuestión de capítulos vuelve Vegeta a la trama. Claramente porque el pendejo era muy querido en el fandom, pero una vendida de humo porque no se murió ni fue borrado de la historia. Así que una información que Piccolo dio que a la verdad a la final de cuentas fue de más e innecesaria porque ni aportó ni nada. Luego otra baiteada que nos comimos bien chingona fue cuando Goku le enseñó a los enanos la fusión,
Wow, ya Goku no es el protagonista ni el salvador. Veremos a la nueva generación ser los salvadores de la saga y bla 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 bla. Se fusionan y aparte tienen un arduo entrenamiento en la habitación del tiempo. Incluso es tan jodida el desarrollo de personajes de estos dos enanos que se sacan la fase 3 bien vergas durante su fusión y luego pelean contra Majin Buu para que no llegue a nada dicha pelea porque el verdadero prota resulta que es Gohan. Así que este llega y se termopapea a Majin Buu hasta que básicamente el guión dijo que no. Y bueno, una baiteada doble. Simplemente nos dicen que la nueva generación serán los salvadores, pero no lo hacen. Terminan como vendedores de humo, pero es que este es tan descarado que en la práctica son más fuertes que Goku y Vegeta, pero narrativamente valieron verga. Y la última vendida de humo que nos dejó esta saga, y a su vez todo Dragon Ball Z en general, es cuando ya Gotenks no pudo vencer a Majin Buu. Tampoco Gohan, y Majin Buu está exageradamente rotísimo por absorber a estos personajes. ¿Quién podrá salvarnos en este caso? Pues claro que necesitábamos ver una fusión de Goku y Vegeta. Entonces aquí la mayor vendida de humo de toda esta saga, sinceramente inclusive más que la del mismísimo Supremo Vendehumo, y es que llega el Supremo Viejo y les dice a estos que la fusión por medio de los zarcillos está tan rota que una vez que se fusionen los personajes no podrán separarse nunca más, así que debíamos decirle adiós tanto a Goku como a Vegeta, porque nacería el guerrero perfecto y definitivo siendo Bellito a salvar el día. Pero Akira Toriyama se arrepintió de dicha decisión porque todos sabemos que él nunca va a sacar a Goku y Vegeta de la obra porque son la cara de Dragon Ball Z. Básicamente quitarlos es darle una puñalada a su fandom. Así que decidió separar al personaje nuevamente en Goku y Vegeta, sacándose de las nachas una explicación bien mamá, prácticamente un guionazo, que Bellito se deja absorber para decir que el interior de Majin Buu es todo mágico y no sé qué vergas, y dicha magia por alguna extraña razón tiene la capacidad de separar a Bellito no más porque lo dice el guión, siendo que nos comemos tremenda vendida de humo pensar que la fusión sería eterna. Y bueno, la verdad creí que podría haber abarcado este tema en todo el contenido de Dragon Ball Z y Dragon Ball GT y Dragon Ball Super e inclusive las películas en general en un único video. O sea, quería incluir todas las historias que tiene Dragon Ball, pero durante la elaboración de este video y como fiel fan de la serie, me leo el manga nuevamente y me percaté que ¡la cebolla! Sí que tiene un chingo de vendidas de humo, únicamente Dragon Ball Z, y luego Super que también tiene otro chingo de vendidas de humo, que preferiría simplemente dividir la idea y así puedo ser más hambriado y hacer más videos. Por ende, si se acuerdan de alguna vendida de humo que me omití, pueden comentarles o no lo sé, los quiero mucho, suscríbanse, denle me gusta y únanse a los miembros del canal para que me ayuden monetariamente si son así, tengo hambre, bla bla bla, adiós.